Hola, buenas tardes. Bueno, como ha dicho Hernán, vamos a hablar un poquito sobre la praxia del habla. Y bueno, a mí me gustaría compartir con vosotros y vosotras diferentes propuestas de intervención. Primero, vamos a hacer un poco una descripción de qué es las características de una praxia del habla y posteriormente sí que veremos cómo se realiza la evaluación y eso, propuestas para la rehabilitación. Vale, perdonad. Bueno, como sabéis, me voy a enfocar más a daño cerebral adquirido y a patología más adulta. Pero sabéis que muchas de las propuestas de rehabilitación que se utilizan para población adulta sí que después se pueden adaptar también a infantil. Entonces, sobre todo la etiología del daño cerebral adquirido y de la presencia de una apraxia sí que puede ser pues, que tengamos un ictus, un accidente cerebrovascular, que haya un traumatismo craneoencefálico, enfermedades infecciosas. Todo esto sí que provoca en numerosas ocasiones pues unas alteraciones a nivel de comunicación, a nivel de lenguaje y motoras. En el momento que nos ocurre un daño cerebral, lo interesante sería iniciar lo antes posible la neurorehabilitación. Entonces, la OMS, ¿cómo describe hoy en día la neurorehabilitación? Es importante que vayamos enfocados a esta denominación como la de la OMS, ¿no? Que sí que nos enfoca a una recuperación integral donde sí que vamos a buscar el desarrollo físico, mental y social para que la persona se pueda integrar en el medio ambiente, en su entorno, de la manera más apropiada. De esta manera, sí que es importante que veamos al paciente de una manera global y holística, que no veamos cada profesional la parte que nos corresponde, sino que haya un equipo multidisciplinar y desde ahí sí, como ha dicho Hernán, es verdad que yo he trabajado y trabajo en unidades multidisciplinares en las que es muy importante que en el centro, como tenemos aquí, vale, paso el diagrama. Bueno, en un equipo multidisciplinar, ahí hay un diagrama que no se ha cargado, perdonadme. Realmente ahí lo único que se ve es al paciente en medio, en el centro de todo y alrededor todos los profesionales que vamos a intervenir en él. En realidad, todos tenemos que ir en un mismo camino hacia la rehabilitación del paciente y unir esfuerzos para que haya una coordinación, para que el neuropsicólogo vaya en una misma línea que va el logopeda, que va el fisio, y que medidas que ponemos en funcionamiento logopedas o neuropsicólogos o fisios, todo el equipo lo lleve a la práctica. Vale. Vamos a ver las características de la apraxia del habla. Como muchos sabéis, sí que en la apraxia del habla hay una alteración en la planificación, en todo lo que es la programación motora de los órganos, en la planificación motora de los movimientos bucofonatorios implicados en el habla. Es decir, para decir, por ejemplo, los fonemas alveolares, si yo tengo que subir la lengua arriba, si a lo mejor al paciente que tiene apraxia le decimos que haga ese movimiento, que diga la, va a empezar a mover la lengua hacia todas las direcciones menos subirla arriba. Es muy habitual que si le decimos a un paciente en la evaluación que diga sílabas como pa, que empiece a mover la boca y que no sepa que tiene que juntar los labios y explosionarlos. Entonces, según Basilakos, sí que la apraxia del habla se caracteriza por imprecisión articulatoria. Los fonemas no se articulan de una manera correcta, hay una reducción de la velocidad del habla porque para llevar a cabo la articulación la persona necesita mucho más tiempo para llevar los órganos bucofonatorios
a los lugares donde son adecuados para tener precisión articulatoria. Pérdida de feedback auditivo en relación al sistema articulatorio. La persona no puede relacionar el sonido con el punto articulatorio en el que se articula. Y disprosodia. Disprosodia sería una alteración en la prosodia, en la entonación de mi lenguaje, porque hay tanto esfuerzo en hablar que al final no puedo realizar una entonación apropiada. Todo esto sí que no se puede atribuir, no hay una parálisis o una paresia muscular, porque ahí sí que diferenciaríamos si sería una disartria, y lo diferenciamos también de una alteración lingüística. Lo diferenciamos, pero no quiere decir que no puedan coexistir. Muchas personas que tienen apraxia del habla tienen una alteración lingüística importante. Sabemos que muchos afásicos de Broca también tienen, en cierta parte, pueden desarrollar también una apraxia del habla. Entonces, la localización, aquí sí que se localiza la lesión en los lóbulos parietales o en vías nerviosas que conectan estos lóbulos parietales con partes del cerebro como pueden ser los lóbulos frontales y temporales. Zonas en las que sí que hay una representación de movimientos secuenciales de la articulación. Ahora ya vamos a ir un poco afinando en las características de la apraxia. Entonces, una de las, como hemos dicho, la articulación. Cuando estamos hablando sí que se producen sustituciones, adiciones, o sea, sustituyen un fonema por otro. Adiciones es que añaden, porque a veces que, imaginad en los sinfones, en pla, como no pueden articular pla, a veces sí que pueden decir palá, poló, y alargan más la sílaba. Distorsiones, no entendemos muy bien lo que nos están diciendo, y repeticiones de fonemas. Muchas veces se pueden anticipar, pueden omitir alguna sílaba o algún fonema e irse al siguiente o volver al anterior. Daos cuenta que al final, cuando estamos escuchando a una persona con apraxia del habla, para articular una palabra, muchas veces toma un tiempo prudencial y es mucha articulación, mucho tiempo en la articulación de las diferentes sílabas. Para una frase, a veces si es una apraxia severa, puede llevar bastante tiempo. Con lo cual, a veces el sentido, el significado de lo que está diciendo se va perdiendo. Los errores sí que van a aumentar con la longitud de las palabras. Las vocales se pueden adquirir al principio más y presentan menos errores, porque también sabéis que tiene menos complejidad. Bilabiales y alveolares presentan menos errores, pero luego todo lo que son fricativos y africados suelen resultar muy difíciles porque a veces haciendo los ejercicios sí que hacemos, pues les podemos decir, por ejemplo, vamos a soplar, imaginaos con la F. Entonces soplan, pero cuando luego muerden el labio ya no se acuerdan que tienen que soplar y entonces es como mayor complejidad, igual que las vibrantes, la R también les es muy complicada. Grupos consonánticos son los más difíciles porque además entre un fonema y otro la labor que tenemos que hacer es la coarticulación. Digamos que tenemos un punto articulatorio y en una misma palabra, cuando hacemos casa, cuando articulamos la C, la K, después vamos a la A, K, ahí hay poca complejidad, casa, todo esto es coarticulación. La lengua, la boca se va adaptando a los diferentes fonemas. Entonces, nosotros, en realidad, cuando hablamos de manera fluida, los sinfones, pla, pro, lo hacemos muy rápido, pero estas personas que necesitan tanto tiempo para articular cada uno de los fonemas, en los sinfones pues no les da tiempo tampoco. Entonces, por lo que os decía antes, muchas veces los grupos consonánticos
les ponen una vocal en medio, para, porque no pueden hacer tan rápido el pla. Luego, hay mayor dificultad en frases intencionadas que en automáticas. A veces los automatismos salen más fácil. De hecho, hay veces que personas que no pueden hablar de manera fluida, su lenguaje espontáneo es muy costoso, pues a veces cuando se enfadan, realmente es cuando de manera automática les salen más frases o les salen insultos y les sale con bastante rapidez y a veces incluso pueden salir fluidos. El joder, cuando no les sale una palabra o palabrotas así que cuando están en rehabilitación o cuando están enfrentándose a una tarea que no pueden hacer o que se enfadan, eso realmente los automatismos suelen salir más fácil. Existen errores en el habla tanto de manera espontánea como imitado. Cuando estamos trabajando con ellos enfrente, intentando que imiten nuestro lenguaje, suele haber también mucho error. Lo bueno es que sí que son conscientes de los errores que cometen. Así como sabemos que parte de las afasias puede ser que cometan errores y no son conscientes, los pacientes con apraxia sí que se dan cuenta que no están diciendo lo que quieren decir. Entonces, claro, ahí hay veces que corrigen, se enfadan, vuelven y daos cuenta que es un discurso, un habla con muchísimo esfuerzo. Después, la velocidad y la prosodia. La velocidad, por necesidad, por todo lo que estamos hablando, es mucho más lenta. Hay una prolongación de consonantes y vocales. Hay un pararse en cada uno de los fonemas a veces al principio, porque el K, sa, y hay un pararse y como una desestructuración de la palabra al final, porque claro, al principio van articulando casi palabra a palabra, sílaba a sílaba, y hay muchas pausas entre sílabas y entre palabras. Daos cuenta que es tanto el esfuerzo que dicen una palabra, tienen que pensar en cómo van a articular la siguiente. Todo eso hace que su lenguaje sea muy disprosódico, que no mantengan una buena entonación de su lenguaje, de su habla. La fluidez, todos los intentos que hacen para articular los fonemas, sí que hace que haya disfluencias, que haya bloqueos y repeticiones de sonidos y de sílabas. Mucho ensayo-error. Muchas veces se cansan mucho por eso, porque están corrigiéndose, volviendo atrás, a lo mejor volviéndolo a repetir porque no creen que lo han dicho suficientemente bien y entonces eso al final rompe la entonación, dificulta que puedan llevar un discurso fluido. El diagnóstico diferencial, como hemos visto, realmente sí que lo podemos hacer. A ver, en nuestra evaluación sí que los objetivos que tenemos son, primero, saber si realmente estamos tratando con una apraxia o el diagnóstico diferencial sería el de la disartria. Es importante saber si hay problemas de lenguaje. Entonces, diagnóstico diferencial sería entre disartria, afasia y luego también apraxia oral o bucofacial. Aquí estamos hablando de apraxia del habla, pero también habría otro tipo de apraxia que puede coexistir, que puede también formar parte de la sintomatología, que es la apraxia bucofacial. Entonces sería cuando la apraxia del habla es cuando todos los movimientos que están desprogramados tienen que ver con el habla, y la apraxia bucofacial realmente es cuando todas las praxias o apraxia lingual que le decimos que haga los movimientos de lengua a un lado y a otro y no es capaz de realizar las praxias orofaciales, pero que no van
unidas a ningún sonido, sino solo praxias orofaciales. A lo mejor decimos abre la boca, no son capaces de abrir la boca. Aquí determinamos la eficacia de la comunicación del paciente. Yo siempre cuando hablamos de afasia, de apraxia, sobre todo si nos paramos y llevamos a nuestra vida diaria lo que sería en un momento determinado, mañana, de repente, no poder hablar nada, ¿no? Porque hay muchos pacientes con apraxia del habla que cuando es una apraxia severa no pueden comunicar nada. Y en su cabeza sí que tienen un millón de ideas y quieren comunicar, pero no pueden contarte en ese momento ni lo que están sintiendo, ni lo que necesitan. Y al final nos enfrentamos a una situación muy frustrante para la persona y en la que se sufre mucho, porque te quiero expresar y además somos seres sociales, vivimos en sociedad y estamos continuamente comunicando. En realidad, aquí sí que veríamos también qué eficacia de comunicación con, si puede hablar algo, veremos cómo es de inteligible y de funcional la comunicación oral. Luego también veremos, lo digo porque comunicación muchas veces solo lo unimos a comunicación oral, pero la comunicación tiene muchas vías y también veremos el paciente, lenguaje gestual, si realmente puede escribir y coge el lápiz, porque al final cuando estás valorando al paciente, a veces te quiere el lápiz para escribirte o para dibujarte, si puede dibujar bien. Entonces, todas esas vías las tenemos que ver desde el principio. Valorar la inteligibilidad de su habla, ver cuánto comprensible es su habla, luego objetivar el nivel de la producción del fonema, qué dificultad tiene en la articulación y en la producción de cada uno de los fonemas, y luego detectar sistema aumentativo alternativo espontáneo empleado. Muchos pacientes directamente lo que os decía, o cogen el folio y se ponen a dibujar o escriben, o por gestos, el sí y el no lo tienen preservado, entonces tenemos que ver cómo se están comunicando. Y luego determinar las necesidades comunicativas. Para hacer una evaluación completa, lo primero que, bueno, una de las partes, lo primero, cada uno podemos empezar, ya sabéis que la evaluación empieza por donde quiere, utiliza las técnicas y los test que también nos gustan, ¿no? Por ejemplo, de todos estos de evaluación del lenguaje, yo suelo utilizar el Token Test para la comprensión, Boston, Beta y más. Entonces, sí que normalmente yo siempre hago un screening y a partir de ahí enfoco ya las partes de los diferentes test que quiero administrar. Pero es importante evaluar tanto la parte expresiva como comprensiva y la parte de lectoescritura para saber cómo está de lenguaje, si está todo preservado, si es una apraxia del habla pura o si viene asociada con problemas también del lenguaje. Vale, esto realmente sí que lo voy a explicar, pero también así un poco de pasada. Sí que lo pongo porque sí que además de la parte del lenguaje tendremos que revisar los pares craneales, la integridad de los pares craneales, saber si hay alguno lesionado y qué movilidad está restándonos a la musculatura. Entonces, en el trigémino sí que sabéis que es encargado también de la masticación y de la sensibilidad de la cara, tensor del velo del paladar e inerva diferentes músculos. Entonces, aquí os pongo en la presentación cómo evaluaríamos el trigémino y como veis aquí, yo cuando evalúo sí que pues, administro pues 0 si está muy mal, si no puede hacer el movimiento, 1 si lo puede hacer pero con limitaciones y 2 si está perfecto. Si lo puede hacer con suficiente extensión y con suficiente fuerza.
Aquí lo interesante es valorar y luego en observaciones pues escribir cualquier cosa que, cómo ha realizado el movimiento y todo lo que, pues cómo está llevando a cabo y cosas que nos puedan ser interesantes para la rehabilitación. Esto es lo que pasa cuando el nervio trigémino está alterado. Puede haber dolor en hemicara ipsilateral, hipoestesias, desviación de la mandíbula y debilidad para la masticación. El facial, como sabéis, sí que es el encargado de inervar toda la musculatura de la cara, aparte también glándulas lagrimal, submandibular y sublingual, y luego sí tiene detecta el gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua. También a nivel auditivo es importante. Entonces, sobre todo sabéis que todo lo que son praxias labiales, hinchar mejillas, sobre todo observar, ¿no? Que yo creo que cuando viene un paciente el primer día, en los primeros 5 minutos, también estamos observando cómo está la musculatura en reposo, cómo son sus movimientos y luego ya también pues, con las praxias. Después vamos a ver el glosofaringio y el vago, que lo solemos evaluar a la vez. Vemos que aquí el glosofaringio sí que nos ayuda a dilatar la faringe y sí que contribuye a la elevación de faringe y laringe. Responsable de secreción salivar, el gusto posterior y sensibilidad. El vago, como sabéis, las parálisis también recurrenciales viene por el nervio vago recurrente, porque sí que es muy importante para la fonación y la deglución y para la sensibilidad cutánea de la faringe, laringe. Entonces aquí tenemos cómo lo valoraríamos. Esto hago así un breve repaso. Cómo es la calidad vocal, cómo está la simetría del velo del paladar, el signo de la cortina de Werner, que sabéis que el paladar, si está lesionado, sí que se desviará hacia el lado sano. Y bueno, ¿qué pasa cuando el vago y el neumogástrico sí que están lesionados? Pues que el velo del paladar desciende, hay parálisis de las cuerdas vocales y en estos momentos sí que si está lesionado veremos que hay una disfonía, que hay una alteración también en la voz. Glosofaringeo, aquí sí que vemos que hay sobre todo alteraciones en la deglución y sensibilidad en general. Y el espinal, inerva los 2 músculos, aquí ya esto sí que muchas veces todo lo que es la movilidad del cuello, de los hombros, es importante en la rehabilitación de logopedia y sí que tenemos que saber más o menos a partir de los hombros cómo la persona sí que tiene la musculatura, porque sabéis que a veces toda la musculatura laringea también influye en la de los trapecios, esternocleidomastoideo, y para nosotros va a ser importante en la rehabilitación. Entonces aquí tenemos cómo se evaluaría. Y el hipogloso. Daos cuenta que aquí el hipogloso va a ser todas las praxias linguales, cómo está la lengua, si tiene suficiente fuerza. Y aquí la exploración de la musculatura orofacial, más o menos, si habéis hecho los pares craneales, ya la tendríais. Entonces, esto lo vamos a pasar, lo veis, luego seguramente tendréis la presentación. Y lo que nos tiene que quedar claro cuando evaluamos al paciente es ya tenemos el lenguaje, cómo se expresa, cómo comprende, cómo es su musculatura y ahora tenemos otras pruebas que serían importantes para la apraxia, que serían pruebas de repetición, repetición silábica, repetición de vocales, pruebas de lectura y escritura, pruebas de lectura y escritura podemos. Además de las pruebas que en los test de lenguaje ya vienen determinadas, ¿no? Porque en el Boston, en el Beta hay muchas pruebas, también es importante hacer prueba de lectura silábica y de vocales y de trabadas, de sinfones y prueba de expresión oral espontánea, que eso en todas las pruebas de lenguaje también lo habremos visto.
Lo importante también, desde mi punto de vista, es el test de inteligibilidad de Mark, Monfort y Adoración Juárez, o cualquier test de inteligibilidad en el que, por ejemplo, aquí os he puesto los estímulos del test de inteligibilidad, y en este test sí que es importante que la persona que le pasa el test al paciente es alguien que no es un interlocutor habitual, sino que es alguien que no habla frecuentemente con esta persona. Sabéis que nosotros en la rehabilitación, conforme conocemos al paciente, muchas veces lo entendemos, intuimos y conocemos ya ese habla, y entonces a veces entendemos más de lo que una persona que no lo conoce lo entiende. Tanto nosotros como su familia. Sabéis que pues el interlocutor base, el que está al lado del paciente, se habitúa, está más habituado a escucharle. Entonces, en esta prueba, la persona que evalúa, que lo escucha, bueno, lo evaluamos nosotros, pero hay otra persona que lo está escuchando de espaldas, sin ver a la persona, y entonces la persona, la que le está escuchando, el evaluador, tiene que repetir lo que oye, ¿vale? Como veis, hay repetición del oyente en primer intento y hay un segundo intento, porque si vemos que no es lo que ha dicho, le damos otra oportunidad. Entonces estarían estas 23 palabras y luego hay también, creo que 9 o 10, yo creo que son 10 frases en las que también se tiene que hacer lo mismo. De esta manera, un interlocutor que no está habituado, que al principio, si no hemos trabajado ya con el paciente, quizá podríamos ser nosotros, pero la segunda vez que lo evaluamos, no. Luego hay una escala de valoración subjetiva, que es la escala de Gazi, que es una escala de 10 puntos. Aquí sí que se determina nivel de contenido comunicativo, sí que tenemos en cuenta, por ejemplo, el contenido comunicativo que nos puede expresar el paciente, si siempre son respuestas breves, si siempre está basado en lenguaje automático. Sabemos que muchas veces los familiares, no, pues a mí me habla de todo, o mira, sí que habla, pero luego cuando estamos hablando con él, realmente son muchas respuestas automáticas, si no, pero ni a lo mejor inicia una conversación, ni puede seguirla, o solo puede basarse en respuestas muy breves. Entonces, eso sería, que es lo más restringido, y estaría luego la persona que puede hablar, que a nivel pragmático puede adecuar su lenguaje al contexto en el que está, que puede expresar y puede realizar narraciones de lo que ya ha pasado, por ejemplo, durante el día, sobre cosas de centros de interés suyo, y nos puede hacer largas explicaciones. Tenemos en cuenta entonces el contenido, el contexto, en qué contexto estamos. Muchas veces, si estamos cara a cara, va a ser un contexto más adecuado para personas con dificultades. Si no hay ruidos, sabéis que muchos de nuestros pacientes, cuando van a los bares, muchas veces terminan por callar, escuchar, y se dan cuenta que no son a veces escuchados porque cuesta mucho, porque hay mucho ruido, y entonces pues es más dificultoso para ellos. Todo lo que sea con muchos distractores o comunicación no presencial, el teléfono, también cuesta mucho porque no están viendo, primero no nos están viendo tampoco, y no podemos localizar ni ayudarnos de su articulación. Eficiencia comunicativa, de qué manera se hace entender de manera eficiente, si no necesita repetir continuamente las cosas, si no tiene que... Hay pacientes que a lo mejor repiten una oración y la repiten 3 veces. Un paciente que después he adjuntado ahí un audio al principio, porque este chico tenía una apraxia severa, muy severa del habla. Al principio, cuando empezó a fonar ciertas frases o palabras, imaginaos, botella. Entonces decía, botella, 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 y lo repetía
como 10 veces, entonces tampoco eso no le beneficia. Porque que lo repita a lo mejor una vez, 2 veces, no quiere decir que dentro de un momento lo vuelva a decir y no se acuerde o no pueda recolocar bien los órganos bucofonatorios. Es mejor que repita, que como mucho repita una vez y ya está, porque si no al final su lenguaje, su habla, se convierte en una repetición continua. Perdonadme. Bueno, ahora empezamos ya con un poco los objetivos de nuestro tratamiento. En qué vamos a basar nuestra rehabilitación y cómo podemos intervenir. Entonces, aquí lo importante sería que el paciente sí que controle de manera consciente la programación articulatoria, para que pueda hablar de manera voluntaria y que pueda expresarse de manera voluntaria cuando él quiera. Entonces, lo de restablecer una comunicación funcional yo creo que va inherente a todo objetivo de pacientes con problemas en el lenguaje o en el habla. Lo más importante es restablecer una comunicación en la que puedan expresarnos lo que piensan, lo que sienten y, sobre todo, conseguir la integración a nivel personal, social y laboral. Yo creo que esa es la parte más difícil para las personas con dificultades en la comunicación. De qué manera, sobre todo a nivel laboral, porque a nivel personal, si tienen ya antes una buena red social, posiblemente sí depende de cómo lleven también la rehabilitación. Por eso digo que esta integración a nivel personal, social y laboral es donde ellos realmente hacia lo que tenemos que luchar, que luego, después de pasar una fase de rehabilitación, puedan, y mientras tanto, porque muchos pacientes a veces durante la rehabilitación su frase es no, después cuando termine, cuando ya esté bien, entonces desde el minuto 1 sí que tenemos que luchar porque estos pacientes estén en sociedad, sigan quedando con sus amigos, sigan yendo a entornos sociales en los que antes se relacionaban y que no posterguen siempre para cuando estén bien, porque seguramente si es una fase severa van a seguir teniendo dificultades en el habla durante bastante tiempo o secuelas. Vale, ahora sí que lo que quiero explicaros más es técnicas de rehabilitación. Sí que aquí nos dice que pues, esta academia sí que convocó a un grupo de expertos para desarrollar guías clínicas para el abordaje de la apraxia del habla. Entonces, se ve sobre todo que hay como 4 categorías, ¿no? Que serían los programas articulatorios cinemáticos, los de tasa y ritmo, comunicación aumentativa o alternativa y facilitación y reorganización intersistémica. Entonces, sí que realmente cada una se enfoca en una manera de rehabilitación. Yo creo que dependiendo del paciente, o se pueden utilizar incluso todas, pero hay veces que podemos, dependiendo del momento en el que esté el paciente o dependiendo de las características, porque al final sabéis que cada una de las rehabilitaciones es individualizada a este paciente. Entonces, casi todos los pacientes son rehabilitados con diferentes técnicas. Y creo que lo importante es, de todas las técnicas que tenemos, saber cómo administrar a cada uno de los pacientes, de qué manera las técnicas que tenemos, cómo administrarlas y sacarles el máximo de provecho, ¿vale? de aprovechamiento. Entonces, una de las que yo creo que casi todas los inicios de rehabilitación, cuando es una apraxia del habla muy severa, casi todas, yo por lo menos,
las inicio con esto y con sistemas alternativos. Entonces, aquí lo importante sí que sería de qué manera vamos a conseguir que el paciente sí que pueda articular cada uno de los fonemas y que controle el movimiento a nivel oral. Entonces, ahora mismo a nosotros nos resulta súper difícil pensar o ponernos en situación de una persona que no pueda articular un fonema. Pues si, por ejemplo, yo ahora os dijera, vale, pegamos la lengua toda en el paladar imaginaos que este es un fonema nuevo que tenemos que aprender. Y cada vez que decimos este fonema es adherir toda la lengua en el paladar, lanzar un poquito hacia atrás la lengua y sacar el aire por la nariz. Hacer una nasal con toda la lengua. No sé, imaginad que a eso luego tenemos que hacer una S sonora que si no somos valencianoparlantes a veces puede costar. Entonces, daos cuenta de lo que nos puede costar posicionar cada vez que queremos decir una palabra o cuando estamos aprendiendo un idioma y hay fonemas que no son iguales que los nuestros, de qué manera nos cuesta cada vez que tenemos que decir ese fonema. Por ejemplo, con la S sonora, los que no somos valencianoparlantes a veces nos cuesta y cuando viene nos paramos ahí porque a veces no nos fluye. Entonces, imaginad lo que sería con todos los fonemas de nuestro lenguaje. ¿De qué manera restauramos el control? Que eso normalmente lo solemos hacer paciente y nosotros delante del espejo y ir posicionando todos los fonemas posibles. Entonces, dependiendo de la gravedad, claro, a veces nos ponemos en el espejo y si las praxias orofaciales están también afectadas, podemos trabajar desde las praxias orofaciales y después ir articulando, pues sabemos que las primeras, las más fáciles, hemos dicho que eran las bilabiales y alveolares. Pues quizá pa, po, sabemos que casi siempre, bueno, primero las vocales, por eso he puesto ahí abajo las vocales. A partir de las vocales, que en principio parece muy fácil, pero hay personas con apraxia que al final todas las vocales es hay que abrir la boca, hay que recolocar la lengua y nos tenemos que fijar muy bien delante del espejo, nos tiene que mirar y es muy importante que nos mire para poder él hacer también el mismo ejercicio. A partir del trabajo con el espejo, yo lo que suelo hacer es que tengo unos folios, unas láminas que me salía con todos los fonemas y con todas las vocales. Con pa, po, pu, pe, pi, con la T. Y entonces vamos poco a poco cambiando de fonema, porque va a ser más fácil que desde articular la P hagamos pa, po, pu, pe, pi, ya está colocado aquí, ya sale, y a partir de ahí a lo mejor nos vayamos a la L. Pero ir cambiando, imaginad que ya podemos articular 3 fonemas, cambiar de uno a otro, la coarticulación es lo que más le va a costar. Entonces, lo interesante sería crear un triple también modelo que vea a nivel visual, que escuche, ¿vale? También y que lo pueda reproducir él. Entonces, normalmente empezaremos por vocales, después podemos eliminar, taparnos, decir una vocal como está ahí el ejercicio y que nos señale dónde está la vocal. Igual con las consonantes. Quitar, porque él se va a apoyar a lo mejor mucho también en nuestra articulación y que identifique, porque sabéis que muchas veces también el feedback auditivo con su representación sí que va, con el sistema articulatorio va a estar alterado. Entonces ahí vamos a trabajar mucho lo que es articulación e identificación. Sobre todo a nivel propioceptivo, que sienta dónde coloca cada vez
la lengua, que sienta cómo debe colocar cada uno de los órganos bucofonatorios. Y mucho énfasis también en la secuencia de movimiento. Aquí es verdad que él va lento y debemos ir secuenciando y alargando a veces vocal para que, alargando vocal, le dé tiempo. Por ejemplo, si tenemos que decir botella, pues a lo mejor botella. Si alargamos las sílabas, a él le va a dar tiempo como a ir como reacondicionando los órganos bucofonatorios. Y luego asociar movimiento con la producción del sonido correspondiente. Lo que tenemos aquí serían los diagramas articulatorios. Entonces, normalmente es importante que se lo demos de manera visual delante del espejo o que se lo demos de manera dibujada. Luego los gestos. Daos cuenta que, por ejemplo, cuando trabajamos las explosivas, las oclusivas, muchas veces sí que yo hago como fuerza de pa, po, o incluso podemos dibujar algo que sea representativo para que sepa que eso es con fuerza. Los grafemas, lo que hemos dicho, lo tenemos que asociar con las letras, con las sílabas y a veces con onomatopeyas. Yo con onomatopeyas no trabajo mucho. Hay gente que sí, yo creo que son más para niños, a lo mejor sí que iría bien. Yo asocio más con gesto, por ejemplo, las oclusivas, con explosión, con fuerza y yo qué sé, por ejemplo, a lo mejor con la N, que sepa como... si es un niño, a lo mejor sí que le diremos pues la vaca, pero yo creo que con adultos yo no lo utilizo. Y sobre todo después la coarticulación. Es muy importante que se agilice la coarticulación, que trabajemos mucho, primero alargando vocal y trabajando de un fonema a otro, y después ir trabajando, pues eso, agilizar la articulación para que las palabras sean articuladas pues eso, en un golpe también de voz, que no sea muy largo. Vale, hay diferentes programas, digamos, o técnicas. El tratamiento de producción de sonidos sí que al final yo a veces creo que pues, es ponerle nombre a cosas que realmente por intuición también todos estamos haciendo en la rehabilitación. Porque aquí lo que se trata es de articular sonidos específicos en contexto de palabras y oraciones. De manera que vamos a tener unas baterías de sonidos y de palabras y vamos a estar trabajándolos. Por ejemplo, yo trabajaría palabras que sean del contexto del vocabulario cotidiano de esta persona, frases que sean de su cotidiano y a partir de ellas se puede hacer un modelamiento. Modelamiento es cuando yo modelo y lo estoy articulando a la vez que esta persona, lo digo yo y lo repite él. También pares mínimos, por ejemplo, pasa, pala, donde cambia solo una palabra, o contrastes. Esto sí que se ve que trabajando todo lo que son de manera sistemática palabras y oraciones, como que se ve que se aumenta mucho la precisión articulatoria, tanto en vocabulario que se ha trabajado con la técnica, como vocabulario que no, como que se generaliza la articulación de las palabras. Entonces, realmente sería, yo creo que esto, cualquiera de los que trabajamos apraxia del habla, sí que trabajamos palabras, lo que pasa que aquí sí que es como hacer un vocabulario base. O podemos hacer el vocabulario, por ejemplo, de su entorno, o también, además, vocabulario del que poco a poco de palabras que él pueda articular. Si, por ejemplo, es una persona que tiene una apraxia leve, sí que podemos ver palabras que sean más dificultosas para él
y entonces ir trabajándola de manera sistemática. Vale, y a mí este tratamiento sí que me resulta muy beneficioso y sobre todo ahora porque tenemos muchas aplicaciones y mucho recurso para hacerlo de manera fácil. Hace años, la verdad es que cuando yo empecé la rehabilitación en afasia, en apraxia, a veces todo lo que es vincular una rehabilitación a elementos tecnológicos costaba mucho, porque los pacientes, y más los pacientes mayores, no estaban familiarizados con las tecnologías. Entonces, claro, le enseñabas un ordenador o una tablet y es que no les apetecía nada. Hoy en día los teléfonos los llevamos todo el mundo, los móviles, y entonces es muy funcional. Aquí lo importante sería palabras y oraciones funcionales, con lo cual palabras y oraciones que la persona en su cotidiano vaya a necesitar decir, vocabulario típico cotidiano, pues comidas, los nombres de los familiares, cosas que hay en su casa, si es carpintero, pues palabras de carpintería, si es agricultor, pues de agricultura, si es médico de medicina. Y entonces, aquí lo importante sería trabajar en sesión todo este vocabulario, trabajarlo con él, pero luego crear un material audiovisual con mensajes a ritmo lento. Entonces, hoy en día sí que hay muchas aplicaciones de vídeo en las cuales yo sí que puedo grabar y puedo grabar y ahora veréis una aplicación que hay, que es Bit, que debajo yo grabo un vídeo y me sale el subtítulo. Entonces es muy interesante porque material que yo trabajo con el paciente en casa, y en casa o en la sesión, ese mismo material, e incluso en la sesión, lo podemos grabar con él y se lo puede llevar para practicar en casa. Entonces, aquí sí que se podría hacer, empezaríamos con repetición acoplada, que es, tenemos el material y vamos a leerlo a la vez los dos. Repetición con apagado, es decir, vamos a leer, vamos a empezar juntos, pero yo me voy a ir retirando o voy a bajar mi voz y dejarte a ti que lleves la voz cantante. Repetición con silabeo, repetición inmediata, o sea, en vez de, a lo mejor lo digo y él lo repite después, y diferida. Entonces, esto es muy interesante porque el material de la sesión se lo va a poder llevar a casa. Sí que quiero, Tony, si puedes poner, bueno, os digo, hay este vídeo y luego un audio de un paciente que estamos haciendo la repetición acoplada y yo en alguna me voy. Son 2 minutos. Primero este vídeo. Hola, me llamo Amparo. Y si puedes poner también el audio y así. Vale, vamos allá. Es del 28 de junio. ¿Vale? Empezamos. Vente a Oropesa el puente. Cómprame una corbata para la boda. La licuadora
licuadora está rota. Este año no tengo vacaciones. Esta cerveza sabe a gloria. Deberíamos hacer algo con los ahorros. Ve a donde te dé la gana. Me Voy a a financiar el móvil. La huerta Está inundada. no No queda, no queda tinta en la impresora. Vale. Bueno, como veis, en esta aplicación es muy interesante porque podemos hacer un material escrito que el paciente, que lo trabajemos primero, que lo trabajemos en sesión y que después ese mismo material se lo pueda llevar a casa, que sea material funcional para él, que sea un material que a diario quizá necesite y que entonces puede practicar. A veces se le pide que por las tardes él solo que se grabe. Os dais cuenta que primero sería acoplado, en diferido, pero es muy interesante que luego, y bueno, que se grabe si es amigo de las tecnologías y también es lo que decimos, seleccionamos las técnicas dependiendo también del paciente. Entonces, como habéis oído, este paciente, por ejemplo, era bastante joven y quería en casa trabajar y quería grabarse y entonces, claro, toda esa práctica sí que le beneficia mucho. Entonces, a mí esta técnica me gusta porque sí se ve que cuando hay sí que se ve que cuando hay una unión de todo lo que es auditivo-visual, hay estudios que sí que verifican que claro, que mejora mucho más y que sí que la retroalimentación audiovisual sí que hace que mejore la articulación de estas palabras y luego también que generalice, que es lo importante, porque al final que pueda decir solo un vocabulario restringido, pues bueno, sí, aunque sean muy funcionales, pero que luego va automatizando y esto sí que le va a beneficiar el ir haciendo de su habla más voluntaria, que pueda tener más habla intencionada y que pueda tener más fluidez. Vale, la terapia de entonación melódica, aquí es lo que os decía antes, hay ciertas terapias en logopedia de las cuales, por ejemplo, aquí nos dice de qué manera se puede estructurar la terapia de entonación melódica, pero yo tampoco la he hecho nunca muy estructurada, sino que también he cogido algunas de las directrices que me gustan de esta terapia, que sobre todo es que nos estamos ayudando del hemisferio derecho, en el que está, digamos, la música, en la que está la entonación, en la que le puedo dar musicalidad a mi habla y entonces me va a beneficiar
para poder evocar con más fluidez. A mí en muchos pacientes esta terapia la he utilizado incluso cantando. Sí que hemos visto alguna canción que le guste al paciente y entonces a lo mejor hemos trabajado, si tiene además afasia, hemos trabajado lo que es la lectura de la canción o incluso eliminar algunas palabras de la canción para trabajar la denominación y a partir de ahí cantarla, si son canciones que son más lentas, poder cantarlas con ellos y entonces ir automatizando también lo que es la articulación. Esa una parte. Y luego otra es que cuando lo que os decía de alargar vocal, por ejemplo, el ¿cómo estás? Ellos se atascan mucho en ¿cómo es? A lo mejor si están ahí, intentar ir alargando vocal. ¿Cómo estás? Entonces, alargando, si os dais cuenta en el audio que habéis escuchado, sí que hay un alargar de vocales, un alargar de las frases, porque sí que es interesante que le demos tiempo a la coarticulación. Entonces, la terapia de entonación melódica nos ayuda mucho en este sentido, en que alarguemos y en el que le demos tiempo para hacer la coarticulación adecuada. Material, palabras, igual que en las otras técnicas, serían palabras o frases que son funcionales, que tienen sencillez y a nivel sintáctico también tienen una estructura sencilla, imágenes representativas, patrones melódicos y se trata un poco de lo mismo. Yo ya os digo, hay diferentes técnicas a nivel de logopedia que luego podemos coger lo que nos ayude. A mí hasta ahora no he hecho esta técnica, yo os he puesto los pasos, pero a mí esta técnica me ha ayudado más en cuanto a melodía en las frases, alargar las vocales e intentar que tenga una musicalidad su lenguaje. Y esa musicalidad lo he utilizado en la anterior técnica que os he dicho, porque sí que veo que muchos de los pacientes, igual que cuando estamos con ellos cara a cara, están viéndonos la boca y necesitan también estar repitiendo e imitando nuestra articulación, a nivel que en casa tengan ellos las frases que tienen que trabajar y que puedan verte y que las frases les salgan debajo y que se puedan guiar esas frases para repetir también ellos. Desde mi punto de vista, yo en varios pacientes me ha servido bastante y además les motiva. Creo que todo lo que antes, la tecnología, como no estábamos inmersos en lo que estamos ahora, que la tecnología pues es nuestro día a día, ahora sí que motiva más y sí que creo que es un recurso que es importante utilizar. Aquí los sistemas alternativos o aumentativos de la comunicación, sí que si la persona desde un primer momento no puede comunicar, creo que es importante implementarlos desde el principio, aunque sea como ayuda, aunque sea lo mínimo, pero no podemos dejar a la persona sin comunicación, sin poder comunicar. Entonces, si la persona tiende a dibujar. Si puede escribir, porque muchas personas con apraxia van a poder escribir. Entonces, pues a lo mejor es adecuado que lleve una libreta y que cuando no se le entiende, que apunte o que escriba algo. Entonces, lo importante en los sistemas alternativos sería el uso de símbolos, el entrenamiento en respuestas de sí o no, porque sabéis que muchas veces cuando trabajamos con sistemas alternativos, el interlocutor interpreta, a no ser que sea de lenguaje escrito y ya está. En realidad el interlocutor está interpretando lo que quiere decir. Entonces él sí que tiene que decirnos si sí es o si no. Uso del dibujo, uso de tableros o libros de comunicación y luego tecnología también. Entonces, por ejemplo,
Estos son los dibujos de un paciente que desde el primer día, él lo que no sabía decirte de alguna manera o no le podíamos entender, porque era una praxia también muy, muy potente, lo dibujaba. Y podía dibujar en comunicación, se expresaba muy bien desde el primer día. Por ejemplo, yo me acuerdo que me dibujó una casa, que me hacía así entre lenguaje gestual y dibujo, dinero, y es que hasta veréis aquí que me cuenta hasta una película que estábamos trabajando y al final fue contándome una película con dibujos. Entonces también lo entrenamos porque para él era bastante funcional y era bastante útil. Él también tuvo libro de comunicación. Si a veces la persona no puede hablar, no puede comunicar, quizá podemos hacerle un libro de comunicación o un tablero de comunicación con imágenes reales. Yo siempre digo que cuanto más reales, que si es la persona, son sus objetos los que están ahí, quizá incluso mejor. Siempre imaginar que tiene una alexia, pero es en fase aguda. Yo también soy partidaria de poner la palabra porque así vamos también tratando la lectura visual y que vea dormir y vea la palabra. Y si en realidad puede hablar, también para apoyarse y para que la pueda leer. A nivel visual del libro de comunicación podemos hacerlo todo lo complejo que queramos. Podemos arriba incluso poner diferentes inicios de frase de si la persona puede leer, yo quiero, ayer fui a, y entonces que él luego, si puede verbalizar, que lea y que nos diga la frase. Si puede leer a ese nivel, quizás sí que podemos hacer un libro escrito. O este libro que era de un paciente con una apraxia muy, muy potente que en realidad quería, y además él sí que le marcábamos las consonantes porque era lo que más le costaba y para que se esforzara ahí. Daos cuenta que él sí que podía hablar y arriba tiene mensajes prefijados para facilitarle, porque a nivel espontáneo le costaba mucho estructurar el lenguaje. Después, las aplicaciones. Hay aplicaciones que nos van a facilitar como sistema aumentativo. Entonces, LearnMeTalk sí que lo tenéis ahí y creo que lo había bajado yo otra vez porque en realidad lo interesante es que, por ejemplo, el Hermes Mobile, el que tenéis a la derecha, son mensajes prefijados, pero que yo puedo configurar como yo quiera. Yo a algunos pacientes les he configurado ahí felicitaciones y buenos deseos, no, pues actividades cotidianas. Y entonces ahí tienen muchísimas frases, familia, aficiones. Entonces imaginad, porque lo leáis, porque lo escuchéis. Que pases un buen día. Vale, yo lo tengo aquí, entonces, vale. Que pases un buen día. Preguntas, por ejemplo. ¿Qué hay para comer? ¿Qué pasa? Que, bueno, si tiene una apraxia que estamos rehabilitando, yo prefiero que lo diga él. Pero en muchas ocasiones sabemos que el interlocutor habitual nos va a entender, pero que vamos a ir a una tienda o vamos a estar con alguien que a lo mejor no nos entiende y esto nos puede beneficiar. Aquí depende de las características del usuario, del paciente, y depende del objetivo que nos planteemos. El sistema de comunicación. Muchos profesionales dicen, no, sistema de comunicación, no, tan pronto no, porque si no, se va a negar a hablar. Se va a hacer cómodo y no va a querer hablar. Yo, a no ser que haya una dificultad a nivel cognitivo muy importante, nunca ningún paciente con apraxia se ha negado a hablar, porque lo que quieren es hablar, quieren comunicar y quieren comunicar como antes. Entonces, yo creo que, por lo menos lo que yo he visto hasta ahora, es que
se esfuerzan mucho en hablar ellos y que normalmente rechazan el sistema de comunicación, pero para algún momento determinado puede ser que sí que nos sirva. Aquí tenemos otro, el de Grip, que supongo que sí que lo conocéis, que es de pantallas dinámicas, es privado y es bastante, bueno, ahora mismo no sé a nivel económico cuánto puede ascender el precio, pero es verdad que teniendo las aplicaciones también que tenemos, pues yo creo que, por ejemplo, el LearningTalk es bastante parecido. Y luego, técnicas de facilitación y de organización intersistémica. Sabemos que siempre vamos a utilizar sistemas que tenemos intactos para potenciar los que tenemos alterados. Entonces, la terapia de acción visual, que supongo que también la conoceréis, pues yo esa también a veces no la utilizo tal cual, pero sí que como sistema de comunicación alternativo o aumentativo nos podemos servir mucho de ella. De hecho, muchos pacientes con apraxia del habla, a veces al hacer el gesto, también como se entrenan en eso y hay veces que hacer el gesto ya les ayuda a decir la palabra, pero cosas que sean pues comer, beber, gestos que sean muy representativos de la acción, sí que nos pueden ayudar a comunicarnos en momentos en los que no puedo comunicar. Importante. Lo importante es que cuando utilizo el sistema de comunicación, a la vez también lo verbalice, porque si no, si sustituimos, pues estamos dejando de trabajar el habla, que es lo que estamos rehabilitando. Luego sí, así unas orientaciones, porque hasta ahora me preguntaréis si queréis, si tenéis alguna duda o aportación. Yo creo que muchas veces estos encuentros también es para que vosotros desde vuestra experiencia, pues a lo mejor conocéis más técnicas o alguna forma también de rehabilitar que os haya sido muy útil y que hayáis conseguido grandes progresos. Yo hasta aquí sí que os doy unas orientaciones así de reflexión, ¿no? Lo que os he dicho antes, que una persona con un problema de comunicación es una persona en la que su forma de relacionarse con el entorno cambia, que además es un problema a nivel social y afectivo. Muchas veces cambian los roles. Yo, cuando veo, por ejemplo, los dibujos de este paciente que os he enseñado, pues en el momento que tuvo el ictus era padre de 2 niños pequeños. En ese momento perdió parte de su autoridad como padre y muchas veces se sentía mal porque pues, no podía, no sentía que en ese momento podía educarles como antes. No podía hablarles, no podía... me acuerdo que uno de sus hijos era así muy travieso y él se ponía porque no le hacía caso cuando le reñía. Entonces, toda esa frustración a veces sí que nos lleva a un estado anímico también que puede bloquearnos el lenguaje. Normalmente cuando estamos en rehabilitación lo ideal es que, bueno, que sí que tengamos fuerza y que estemos con un estado óptimo para poder rehabilitarnos. Y luego, tener en cuenta que aunque, pues lo que os decía de esta terapia, que hay unos vídeos que se puede llevar a casa, la familia al principio de la rehabilitación sí que nos puede ayudar mucho y la comunicación tiene que ser efectiva. Sí que es verdad que en el inicio de la rehabilitación que comunique como sea, ¿no? Y luego conforme vamos perfeccionando ya vamos exigiendo más. Pero al principio, pues a lo mejor a la familia que comunique y no nos vamos a meter mucho en cómo. Pero a lo mejor luego sí que la familia ya tiene más potencial rehabilitador porque ya le pedimos que le exija más al paciente, que pues a lo mejor que se esfuerce en la articulación, que no diga solo una palabra, sino que se esfuerce en decir toda una frase y que todo lo que está rehabilitando que lo ponga en práctica. Luego, esperar conversaciones, por lo que decimos. Aquí la paciencia es lo que creo que es importante trabajarse porque
claro, en todos esos tiempos que necesita la persona para articular, es que a veces ellos incluso es como se cansan y cuando te lo tienen que repetir otra vez, como, mira, da igual. Ya no te lo digo, ¿para qué lo voy a repetir otra vez? Porque se cansan. Y a veces nosotros nos cansamos. Y a veces no nos esperamos a que nos respondan. Entonces, eso sí es importante respetarlo. Animarle, eso sí que lo sabemos todos, que es bueno que cuando sabemos que puede decir algo, intentar animar y sobre todo utilizar las tareas cotidianas para establecer una comunicación. Cada momento es un momento válido para poder comunicar y para poder utilizar el vocabulario que tenemos en nuestro entorno. Importante aprovechar materiales no infantiles y materiales que estén, pues periódicos, publicidad. La publicidad esta que nos llega de muchos supermercados y es súper buena para esta rehabilitación porque puede ir viendo, puede ir articulando, tiene los nombres y bueno, sobre todo eso de maestro alumno ya lo sabemos y que material infantil, pues si estamos trabajando con adultos lo importante es que no los infantilicemos. Y yo creo que hasta aquí. Yo os doy las gracias por escucharme y sí que me gustaría saber si tenéis preguntas y si podemos compartir pues alguna... que aquí hay chat. Tenéis aquí. Esto es importante porque la praxia del habla es cuando hay una dificultad, hay una alteración en la programación motora. Entonces, la programación motora es que yo quiero articular una L y imagínate que os digo que quiero articular, por ejemplo, casa, no, lápiz, y entonces empiezo hasta que encuentro el punto articulatorio, hasta que yo he trabajado ya que el punto articulatorio es arriba en el alveolo. Pero no sé cuál es el punto, no, me he desprogramado, es como que el programa motor del habla se ha desconfigurado. Y mi lengua no sabe dónde tiene que ir, los labios tampoco saben lo que tienen que hacer. Si quiero decir una pa, a lo mejor hay pacientes que estamos frente al espejo que decimos pa y ellos empiezan y no saben hacer pa, porque el programa motor se ha alterado. En cambio, en las disartrias, todo el problema que hay en las disartrias es por una debilidad, por una dificultad a nivel motor. En la praxia del habla, la musculatura puede estar perfecta y hay un programa, una desprogramación. En la disartria, yo sí que sé que la lengua tiene que ir arriba, pero a lo mejor está hipotónica mi lengua y no llega. Y a lo mejor estoy hablando de esa manera, pero yo sí que sé que a él le va a llegar ahí, pero no puedo hablar de esa manera, mi musculatura es así. ¿Vale? Entonces, si mi musculatura está muy tensa y entonces... Vamos a ver, las personas con disartria, el tono muscular puede ser muy tenso o muy flácido. Entonces, si yo te hablo desde aquí, damos cuenta de la resonancia. En la disartria, lo que está alterado es la respiración, la fonación, resonancia, articulación y prosodia. Pero la articulación es porque yo sé dónde está el punto articulatorio y el programa motor, puedo llegar ahí, pero no, bueno, puedo llegar, a lo mejor si no llego es porque tengo debilidad muscular. La R no la articulo, no porque no sepa, no porque el programa no lo tenga, sino porque no tengo fuerza para realizarlo. Y luego la afasia es el trastorno del lenguaje, tanto de manera de la expresión o de la comprensión o del lenguaje escrito cuando hay una lesión cerebral. Una lesión de daño adquirido, daño neurológico. Entonces, sintetizo. Apraxia del habla es cuando el programa motor que yo tengo para decir mi lenguaje se ha desconfigurado. Y entonces yo intento articular la L, la P
y no sé que tengo que hinchar, ni sé que para la F tengo que soplar. ¿Te das cuenta? Pues a veces las personas que tú les dices fa, pues se ponen a soplar, o a lo mejor no pueden ni soplar porque cuesta mucho, y cuando les dicen no, soplamos, y a lo mejor lo que hacen es soplar y luego no tienen el programa motor. Disartria, cuando hay una pérdida, una debilidad, hay a nivel muscular un problema y entonces hay el sistema motor de nuestra articulación está alterado. Entonces, yo puedo hablar con mucha tensión o con mucha, como se estaba hablando antes, yo debo hablar así y hay una dificultad, pero no es porque yo sé que la lengua la tengo que poner ahí, que mi musculatura está muy floja o está muy tensa, ¿vale? Hay una alteración a nivel motor. Esas dos son a nivel motor y la afasia es del lenguaje. La afasia es un trastorno que es secundario a una lesión cerebral y entonces, ahora os digo, no puedo comprenderte, no puedo denominar una botella, no puedo estructurar mi lenguaje. En cuanto a la diferencia entre la apraxia, a ver, la dispraxia, normalmente cuando ponemos en dispraxia, es más o bien porque no es una alteración muy grande o porque es de infantil. Es como afasia, disfasia. O hay gente que lo utiliza cuando es leve, porque como muchas veces se ha considerado que es no praxia. Dispraxia en algunos momentos se utiliza como o bien porque se refiere a infantil o bien porque es leve. A ver, la apraxia y la disartria, ¿cómo la valoraríamos? Cuando hemos visto todos los pares craneales, vamos a ver cómo funciona, cómo la persona y su musculatura, cómo está la musculatura. Veremos si la musculatura está hipotónica, si hay una lesión en los pares craneales y si en realidad puede articular, puede subir la lengua arriba. Si le decimos que articule la L, la, aunque lo haga flojo, la, pero sube arriba y vemos que el programa motor está. Y podemos ver, por ejemplo, en las disartrias, vamos a ver que hay dificultades tanto muchas veces en la respiración como en la fonación, como en toda la musculatura. Entonces, sí que veremos que puede mover la lengua, que puede mover los labios y que va a intentar hacer los movimientos que le vamos a decir. Si nos comprende, va a intentar hacerlos y va orientado a hacerlos. Lo que pasa es que si no los haces porque pérdida de fuerza, pérdida de extensión del movimiento, pérdida del rango de movimiento, pero si le decimos que haga pa, va a hacer va a hacer el movimiento. El problema con la apraxia es que el programa no está y entonces a lo mejor le pedimos que haga pa y abre la boca o hace otro movimiento. En la disartria es por dificultad con la musculatura, digamos. La musculatura, el sistema motor, pues sí que tenemos un problema a nivel motor que por exceso de tensión, por defecto de tensión, no puede articular bien. Y en la praxia es el programa, es que le vamos a decir, dinosla, y a lo mejor la musculatura está perfecta. Si es una praxia pura, muchas veces sí que puede pasar que no haya dificultad en los movimientos, en la musculatura, pero que a la hora de hablar no pueda, y a lo mejor le decimos dime pa, ca o casa, y lo veas luchar contra su lengua y que no sabe colocarla.
¿Afasia es un síntoma? No. Vamos a ver, la afasia es un trastorno secundario siempre a un daño cerebral. El trastorno de espectro autista tendrá una característica de su lenguaje, pues supongo que secundario a su trastorno. Pero la afasia siempre es trastorno del lenguaje, tanto a nivel comprensivo como expresivo como de lectoescritura, secundario a una lesión cerebral. Entonces no es una característica de trastorno del espectro autista, aunque tendrá también otros problemas del lenguaje. Vale, en la apraxia la musculatura puede estar alterada porque normalmente no viene la alteración de la apraxia coexiste con otras patologías. A ver, espera que... Primero, no sé, Raquel, la apraxia, la musculatura entonces no estaría alterada, podría no estar alterada si solo hay una apraxia pura en la cual solo está alterado el programa motor y ya está, y la afectación es del programa. Digamos que es a nivel neurológico la programación que tenemos a nivel cerebral de nuestro lenguaje, de nuestro habla, se ha estropeado. Entonces no puedo, aunque tengo la lengua, la boca con un normotono, ¿vale? Pero no puedo colocarla donde me están pidiendo. Normalmente yo creo que te diría el 98% de los pacientes que he visto con apraxia casi siempre coexisten con alguna dificultad también a nivel muscular, pero es muy diferente lo que es el problema de la apraxia. Por ejemplo, el chico este que habéis escuchado, cuando vino a rehabilitación, no podía ni articular una A. Y lucha con su boca. Esos son los casos más severos. Es un no puedo, no sé qué tengo que hacer con mi boca. Y delante del espejo y no saber cómo colocarla. Que ahí a partir de los moldes vocales, pues incluso a veces es difícil la fonación. ¿Vale? Puede haber apraxia y disartria, sí. Puede haber una disartria y a la vez una apraxia. Entonces, por eso la evaluación que os he explicado, que están los pares craneales en la musculatura, es importante para determinar qué pares craneales están alterados y luego además qué afectación a nivel de tono y a nivel de fonación. Y después toda la parte, como es apraxia del habla, la apraxia la valoraremos más con la repetición de sílabas, con la repetición de palabras, con la evocación y luego, sobre todo, en articulación. Haremos series de sílabas, de palabras, en las cuales vamos a ver cómo si es capaz de colocar la L donde toca. Si para la F, fa. Porque una cosa es que haya tensión y otra cosa es que no sepa que tiene que morder para el labio para hacer familia. No sé si os queda claro, por lo menos eso sí que estaría bien que sí que os quedara claro. Sobre todo, disartria sí que sería más cuando hay un problema a nivel motor, a nivel, imaginar, mucho tono, poco tono, o personas que tienen el cerebelo también que con la ataxia muchas veces el habla es como con mucha variación tonal, o puede haber en las personas con disartria espástica, imaginad que yo os hablo con una espasticidad muy fuerte. Yo os estoy hablando de esta manera, entonces daos cuenta, yo puedo llegar a los fonemas, me podéis entender más o menos, pero están tensos, está todo, se distorsiona, pero sí que más o menos articulo. Y bueno, a la manera puedo llegar a hablar, pero si ahí hiciésemos sílabas, este paciente que habla así y el otro,
intentaría subir la lengua porque sabe que el punto articulatorio está ahí. En la disartria sí que se mantiene el programa motor, lo que pasa es que hay una debilidad, hay una descoordinación motora. No sé si os queda claro la diferencia. Daos cuenta que muchas veces, pues, sí que cuando realizamos una evaluación estaría muy bien que todo fuera puro porque así realmente pues sería más fácil el diagnóstico. Pero todo es muy raro que haya una lesión a nivel cerebral que a veces sea tan puro que haya solo una disartria y que a veces, pues, o sea, una apraxia y que no haya algo de lenguaje tocado. En la disartria, los pares craneales están alterados, sí. Normalmente, daos cuenta que la musculatura y los pares craneales están unidos, entonces, a nivel de hipogloso, a nivel facial, sí que, y en la apraxia puede ser que alguno también pueda estar alterado. Por eso sí que hay que hacer una valoración completa de pares craneales y musculatura. Bueno, un placer estar con vosotras y vosotros y nada, cualquier duda que podáis tener, si queréis trasladármela, igualmente. Si queréis os dejo aquí un correo, ¿vale? Y si queréis cualquier cosa, ¿vale? Ahí tenéis mi correo. Si queréis algo, o si algún día tenéis un paciente y tenéis dudas o si necesitáis algo, ahí me tenéis. Buenas noches. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag #experienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.